que comenzó allá por los años 80 en Santiago, debido a que era necesario, trabajando con estudiantes de doctorado en matemática y en física, era necesario hacer la reflexión filosófica, porque si no, no se puede encontrar temas nuevos. Hay que estarse preguntando siempre, ¿ah? Y la pregunta tiene que ser lo más general posible. Entonces, habilitamos las tertulias filosóficas con el propósito de preguntarnos entre científicos y filósofos y una forma de aprender mutua. Y bueno, sin más, yo los quiero dejar ahora con Rodrigo López, nuestro colega Rodrigo López, quien va a hacer las presentaciones del caso. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, en esta tertulia hoy vamos a tener a David Cortés García. David es un buen amigo. Él es biólogo de la universidad, bueno, por la Universidad de Salamanca. También es máster en Filosofía, Ciencia y Valores de la Universidad del País Vasco. Y actualmente es investigador predoctoral de la misma universidad, de la Universidad del País Vasco. Bueno, su tesis se titula Reproduction and Individuality, an Organismal Evolutionary Approach to Vitality and Pregnancy. Y bueno, por supuesto, su área de investigación son la filosofía de la biología evolutiva del desarrollo, la metafísica, la filosofía de la medicina, bioética y entre otras cosas relacionadas. Bueno, con él hemos publicado principalmente sobre modelización en biología, en biología evolutiva del desarrollo. Digamos, la verdad que yo aquí aprovecho para agradecerle a David enormemente porque yo me embarqué en una tesis doctoral en biología siendo un ignorante, ¿cierto? Un neófito, y sin la ayuda de David no hubiese podido desarrollar mi tesis. Fue un gran aporte para mí y trabajamos en un modelo muy complejo en EvoDevo y bueno, logré sacar mi tesis y él ahora está ahí en el País Vasco investigando con Arantxa Echeverría, ¿cierto?, en filosofía de la biología, y creo que va a tener, por supuesto, mucho éxito. Así que yo los dejo con él a ustedes y por supuesto vamos a tener al final de la presentación de David, vamos a tener un tiempo para la discusión, para las preguntas. Y bueno, David, te cedo la palabra. De acuerdo, muchas gracias, Rodrigo. Y muchas gracias a todo el grupo de tertulias filosóficas por invitarme a participar aquí. Y la verdad que estoy muy contento de poder participar. He preparado una presentación, no sé si puedo compartir pantalla para que lo puedan ver. ¿Se puede ver? ¿Se ve bien? Vale. Pues para traer, he pensado o pensé traer una parte de la investigación que estoy llevando a cabo. Y me parece que es un tema en concreto, el del concepto del organismo dentro de la biología, en concreto dentro de la biología evolutiva, que podría ser interesante de tratar aquí, porque es muy transversal, por una parte, porque aúna, por una parte, las ciencias biológicas con diversos aspectos filosóficos, tanto ontológicos como epistemológicos, como de modelización, como aspectos muy diferentes que creo que pueden ser interesantes para el grupo. Intentaré hacer una explicación bastante clara sobre todos los aspectos más técnicos que tengo en la presentación y a ver si lo conseguimos. He decidido hacerlo sobre el concepto sobre este concepto de organismo, ¿no? Sobre cómo se entiende el concepto de organismo, que de forma quizá casi caricaturesca, un poco por hacer una pequeña simplificación, me gustaría distinguir aquí dos formas de entender lo que es un organismo, lo que es un ser vivo, lo que es, digamos, un individuo dentro de cómo se entiende en la biología, ¿no? Por una parte podríamos distinguir una postura mecanicista frente a una vitalista, un mecanicismo frente a un vitalismo. La primera de ellas se caracteriza fundamentalmente por su carácter fuertemente reduccionista, en el sentido de que entiende que un ser vivo es un conjunto de partes integradas que
que hacen, digamos, la suma de estas partes, hacen el todo, que sería un organismo. Estudia, por lo tanto, cómo funcionan estas partes en esta aproximación atomista, entendiéndolas cada uno como un pequeño individuo dentro del todo, y se utiliza mucho la metáfora del ser vivo como una máquina, ¿no? Generalmente como un reloj, un organismo, un sistema muy complejo, con muchas partes que interaccionan unas con las otras y que puedes desgranar de una forma reduccionista. Y apela fundamentalmente a principios físicos. Y aquí se enmarcaría, por ejemplo, la biología molecular, la genética, que tratan pues, precisamente de buscar, digamos, las partes pequeñas de forma muy, muy simplista, ¿no? Y frente a esto, digamos, en el otro extremo, tendríamos la visión que aquí llamo vitalista, ¿no? Caracterizada por su aproximación fundamentalmente holista, que estudia el todo, el sistema. Incluso en algunas ocasiones se habla de una especie de fuerza viva, ¿no? que movería al organismo, y busca principios más allá de los físicos, casi de una forma, en algunas ocasiones, casi espiritual. Pero, como digo, son dos extremos, ¿no? Estas dos visiones, y entre medias encontramos el organicismo, el centrarse, digamos, el organicismo entendido como una mezcla de ambas posturas, porque por una parte estudia los mecanismos, considera que estudiar las partes de un ser vivo es fundamental para entenderlo, pero al mismo tiempo no olvida que hay propiedades más generales, propiedades holísticas, que no se pueden dejar de lado, y que dejarlos de lado sería un error. Los seres vivos como organismos en el sentido fuerte de la palabra, como sistema complejo, y aquí se habla, pues se utilizan principios sistémicos y propiedades organizacionales para estudiarlos. Entonces, para explicar o para intentar exponer mi argumento de por qué esta postura organicista es relevante en la biología y fundamentalmente es relevante en la biología evolutiva, me gustaría explicar las dos aproximaciones que existen actualmente para estudiar la evolución, que serían por una parte la síntesis moderna, que se basa fundamentalmente en una perspectiva mucho más mecanicista, mucho más reduccionista para entender tanto la vida como la evolución, y frente a esto, lo que se ha venido a denominar la síntesis extendida, que sería una teoría, no sé si alternativa o en competencia, o una expansión de esta teoría, en la que quiero argumentar que el punto de vista organísmico u organizacional es fundamental. Explicaré después en concreto qué características del organismo se ponen de relevancia o cuál pienso que es una aproximación muy adecuada. Los números me acabo de dar cuenta que están al revés, pone 1, 2, 4, 3. Es un error, el orden es ese, lo que están mal son los números, disculpadme. Y finalmente quiero presentar un modelo concreto que se enmarca dentro de la EVODEVO, de la biología evolutiva del desarrollo, dentro de la síntesis extendida, para argumentar a favor de esta biología organísmica. Entonces, la biología evolutiva desde Darwin entiende que la evolución ocurre gracias a la acción de la selección natural. La síntesis moderna ocurre o se va gestando a lo largo de la primera mitad del siglo XX, y aunando la parte, digamos, darwiniana con la genética mendeliana para dar lugar a esta síntesis. Por esto se le denomina síntesis, ¿no? Podríamos decir que ahora mismo es el marco explicativo fundamental en la evolución, esta síntesis moderna. Su núcleo explicativo es la genética de poblaciones. Fundamentalmente trata de explicar la modificación de las frecuencias alélicas dentro de poblaciones, y estas ocurren como consecuencia de la acción de fuerzas evolutivas. De forma visual y muy sencillamente, si tienes una población en la que tienes individuos con una variación fenotípica, en este caso rojo y verde, con una proporción, en el caso de que la variante verde, por ejemplo, fuera favorecida por la selección natural porque fuera más adaptativa, porque tuviera más posibilidades de supervivencia, aumentaría su frecuencia dentro de la población, ¿no? Esto es fundamentalmente la visión de la síntesis moderna. Pero, ¿cómo surge esta variación? Porque en este esquema el punto de partida, el punto inicial, es la propia existencia de esta variación.
para la síntesis moderna, desde su punto de vista, como trato de argumentar aquí, mecanicista y reduccionista, lo ve como la ocurrencia de mutaciones aleatorias que ocurren a nivel genético, que a través de un proceso del desarrollo da lugar a la variación fenotípica. De forma aleatoria se va produciendo, digamos, una cierta variabilidad, una cierta variación. Para esta perspectiva, entonces, genes lead and phenotypes follow, es decir, los genes lideran, digamos, el cambio evolutivo y los fenotipos serían simplemente seguidores, en el sentido de que tampoco tendrían una gran relevancia explicativa en este sentido, sino que son los genes donde tenemos que encontrar la respuesta a la pregunta evolutiva. Y es lo que se ha venido a denominar la Gene's Eye View, la visión genocentrista o la visión del gen. Aquí el desarrollo, este paso que he puesto aquí intermedio, es entendido como una caja negra en el sentido de que se entiende que no es necesario comprender qué es lo que está ocurriendo entre ambos procesos, entre el genético y el fenotípico, porque no es necesario, porque es un proceso muy complejo el desarrollo, muy difícil de estudiar, realmente es muy complicado estudiar los procesos del desarrollo porque son muy complejos y no es necesario para ellos explicarlo. Si tú conoces cuáles son las mutaciones que se producen, cuál es la variación fenotípica, eso ya, una vez escrutinado por la selección natural, está ocurriendo la evolución. No necesitamos estudiar este paso intermedio. Entonces, la primera crítica o la primera puntualización aquí es bastante clara, es que el origen de las novedades, novedades entendidas como nuevas partes, como nueva variación, como una novedad funcional o estructural, está epistémicamente olvidado o no se le presta una atención real. Digamos que ambos pasos no están realmente conectados. Entonces, la síntesis moderna, desde hace unas décadas, se ha venido criticando por diferentes cuestiones. Estas no son críticas mías, sino recogidas de diferentes disciplinas, porque deja un poco de lado, como se ven en este esquema y en el anterior, aunque lo he invertido, aquí se está poniendo el foco tanto en el nivel poblacional como en el nivel genético. El organismo parece ser como un nivel completamente ignorado, que anteriormente había sido muy importante tanto para la teoría de Darwin como para otras, para la historia natural, como para la paleontología, como para la morfología. Aquí de alguna manera es olvidado este nivel, y es lo que precisamente se intenta recuperar en los últimos años. Se critica, por una parte, su carácter estrictamente reduccionista, yendo al nivel más bajo y entendiendo que la evolución ocurre al nivel del gen realmente. Por otra parte, como hemos visto, no tiene en cuenta el desarrollo, no se estudia como una causa relevante o como algo a explicar siquiera, y el entorno se ve de una forma muy pasiva, como no se le da ningún rol causal, simplemente es algo a lo que comparar el fitness, la cantidad de fitness de un individuo o de una población. Luego, el concepto de herencia es exclusivamente genética y lo que trata de explicar este marco son las funciones, desde una visión del adaptacionismo, es decir, qué funciones son adaptativas y cuáles no, es el único marco existente para explicar las funciones. Y esta visión, al menos si se quiere ver como la única forma de entender la evolución, se ha criticado enormemente en las últimas décadas. Y realmente esta es una cuestión importante, no solo para la biología evolutiva, sino para toda la biología. Porque, en palabras de Theodosius Dobzhansky, uno de los padres o de los que crearon esta síntesis, ¿no? Esta genética de poblaciones, genetista molecular, nada en la biología tiene sentido salvo a la luz de la evolución, ¿no? Y a raíz de estas críticas al marco de la síntesis moderna, surgen una serie de disciplinas, o se recuperan una serie de disciplinas que ya existían antes y que en las últimas décadas están volviendo a tener una relevancia muy importante. Estas disciplinas son pues tanto el evo-devo, el estudio del desarrollo, la construcción de nicho, la herencia extendida. Entonces, dentro de este cúmulo de disciplinas es lo que se entiende como síntesis extendida, que asume o trata de asumir una visión más sistémica y multinivel, tratando de entender no solo el nivel genético y el nivel poblacional, sino el nivel ecológico de forma mucho más amplia, el nivel celular, el tisular, el organísmico.
Y para esta perspectiva, el origen de las novedades, el origen de nuevas partes corporales, nuevas estructuras, nuevas funciones, sí que debe ser explicado y no solo debe ser explicado por qué unos prevalecen y otros no. Luego, por otra parte, el desarrollo y el entorno son vistos como causalmente relevantes, y esto lo veremos al final con el modelo que trataré de explicar. Hay un concepto de herencia mucho más amplio en el que se integran también la herencia social, la herencia epigenética, la herencia lingüística, y aquí trato de explicar no solo, como anteriormente, las funciones. No sé si puedo señalar. ¿Se ve el puntero? Sí, ¿cierto? No solo intento explicar las funciones, sino también las formas. Es decir, conceptos que previamente habían sido muy relevantes, como el de homología, se recuperan para explicar no solo la función de un órgano, sino, o de una parte en el sentido más amplio, sino su forma, las homologías, las convergencias, la plasticidad del desarrollo. Esta clase de cuestiones que parecían olvidadas se tratan de recuperar. Entonces, ¿cuál es la relación entre ambas perspectivas? Y muy brevemente no voy a entrar en esta discusión, porque es curioso que se le ha venido a denominar síntesis extendida en el sentido de que fuera una extensión de la misma, ¿no? Como un complemento. Este es el marco que tenemos a la izquierda, ¿no? De la expansión continua del marco explicativo darwiniano, en el que la parte interna sería el darwinismo clásico, el siguiente círculo sería la expansión, que supondría la síntesis moderna, con la genética de poblaciones estadística, con el mendelismo. Y en tercer lugar, la tercera o la segunda expansión sería esta expansión de la que venimos hablando, de la evo-devo, de la teoría de redes, de la complejidad, de la selección multinivel, de la construcción de nicho, en este sentido de que se van apilando, ¿no? Se va ampliando. Hay una gran discusión sobre esto, sobre si compiten, si una podrá sustituir a la otra, si una prevalecerá, si es una suma. Y otro punto de vista que a mí me parece más interesante es este segundo, que dice que ambas perspectivas o ambos marcos constituyen o tienen agendas diferentes y objetivos explicativos diferentes, en el sentido de que no son una ampliación, sino que todo lo que la síntesis moderna había dejado de lado se recupera. Entonces da una visión mucho más de red, mucho más como diferentes nodos, diferentes núcleos que se relacionan entre sí. Y me parece que esta visión es bastante más interesante y trataré de dar una última pincelada un poco más tarde. Para mostrar esta última idea, ¿no? El concepto de morfoespacio nos puede ayudar mucho. El concepto de morfoespacio lo introduce Pere Albert, viene dada con la idea de que no todo es posible dentro de la evolución. No todas las formas, no todas las estructuras, no todas las funciones son igual de probables. Hay ciertas características del organismo, ciertas características físicas, de materiales, relacionales, que no permiten que todo pueda ocurrir. En este esquema yo creo que se muestra bastante bien. En el caso de arriba tenemos una población, cada uno de los puntos representa un individuo y los ejes son coordenadas fenotípicas. Entonces tenemos una cierta variabilidad, pero tenemos, digamos, un clúster, no solo un grupo, porque en este caso está actuando la selección natural. Entonces está, digamos, oprimiendo o está condicionando que lo más fit, los individuos con mayor fitness, sean los que sobrevivan. Entonces, las dos hipótesis en qué ocurriría si no existiera selección natural, si la elimináramos. ¿Cuál sería la variación, el estado natural de las cosas? Para la síntesis moderna, cualquier cosa o cualquier variación podría ser igualmente probable. En este sentido, la variación es aleatoria y continua. Este morfoespacio es ocupado de forma regular. Pero para esta otra visión de la evo-devo, de la síntesis extendida, esto no es así. Hay que tener en cuenta que la variación es discreta por la existencia de constricciones o de restricciones del desarrollo, como digo, de propiedades del sistema que no permiten que todo sea igual de probable. Esto creo que, bueno, no tengo la frase, pensaba que tenía la frase. Queda muy bien ilustrado en la idea de Pere Albert con su frase más célebre, que dice que la selección natural te da cuál es el ganador, pero el desarrollo te dice cuáles son los jugadores. Es decir, hay un paso previo al de la selección natural o al de la evolución adaptativa, que es el de la propia aparición de los rasgos. Y esto es lo que se intenta poner de manifiesto.
Entonces, esta biología organísmica, que trata de ver la organización, que trata de ver el nivel del organismo como algo fundamental, para esta perspectiva, las propiedades del propio organismo no dependen de las peculiaridades de sus componentes, sino de características del propio sistema. Aquí entonces la noción del organismo no es reducible a sus partes. Hay algo más allá de las partes, digamos la suma de las partes, el todo no es la suma de las partes, hay algo más, son propiedades relacionales, son propiedades emergentes en algunos casos, fundamentalmente propiedades organizacionales, que explicarían la autonomía de los seres vivos, que se utiliza como un recurso explicativo muy importante, su agencia o su agencialidad. Propone esta perspectiva, digamos, más amplia en el sentido de que busca más allá de los propios mecanismos, sino cómo se relacionan las diferentes partes o los diferentes componentes para dar explicaciones más, más amplias o más satisfactorias de aquello que se estaba dejando de lado. Entonces, para explicar o para tratar de ilustrar la relevancia de esta perspectiva del organicismo y por qué es diferente sustancialmente de la perspectiva mecanicista anterior de la síntesis moderna, voy a tratar de explicar este modelo de evolución dentro de la EVODEVO, de la biología evolutiva del desarrollo, que trata de explicar precisamente la aparición de novedades evolutivas. Y se basa en este concepto, que es el de la plasticidad del desarrollo. Este modelo, que fue propuesto por West Eberhard, entiende la plasticidad del desarrollo como una habilidad o como una capacidad de un organismo para producir diferentes fenotipos cuando es expuesto a diferentes condiciones ambientales. Esto se ha observado en un montón de organismos, sobre todo en organismos complejos, en animales y en plantas, digamos, con un nivel de complejidad alto, que muestran una cantidad o una capacidad plástica increíble o altísima en su desarrollo, entendido desarrollo como el desarrollo ontogenético desde el huevo hasta el adulto o incluso hasta la muerte del individuo, del organismo individuo. Es entendido entonces esta plasticidad como la capacidad de desarrollarse de forma diferente en relación a las condiciones del ambiente, ¿no? Para mostrarlo de forma mucho más visual, con un par de ejemplos, uno en plantas y otro en animales. El que tenemos a la izquierda es el Polygonum napatifolio, es el primer organismo en el que se describió de forma detallada este fenómeno de la plasticidad del desarrollo. Es una planta que es capaz de llevar a cabo diferentes desarrollos o diferentes rutas de desarrollo según las condiciones ambientales de disponibilidad de recursos nutritivos, la disponibilidad de agua y de otros nutrientes. Entonces, en estas imágenes vemos el contraste tanto en la anchura como en la longitud de las hojas respecto a la disponibilidad de agua. El de la izquierda, digamos, es el estado natural, el estado silvestre, el estado cero, digamos, el normal, entre comillas, y el de la derecha es el estado de estrés en el que el desarrollo se realiza de esta otra forma, como una forma de resistir esta falta de nutrientes. Entonces, se podría decir de alguna manera que el ambiente ha causado esta variación. Digamos que en este caso no solo no habría un genes lead phenotypes follow, sino que el fenotipo en este marco, en este modelo de la plasticidad del desarrollo, también tiene un rol de liderazgo. Y en el segundo caso es un caso muy concreto y es el modelo que he trabajado con Rodrigo, que comentaba, es el de este pez, el Polypterus senegalus, el bichir, que tiene una capacidad increíble, que es capaz tanto de nadar como de caminar el agua. Es un fish apod, que se llama un medio pez, medio tetrápodo, que es capaz de llevar a cabo ambos tipos de locomoción. Y en este estudio, en este modelo que analizábamos, se ve clarísimamente cómo cuando el animal es criado en agua tiene un desarrollo anatómico diferente a cuando es criado en tierra. Es decir, hay una aparición novedosa en esta situación de escasez de agua en la que se genera una estructura diferente, novedosa, que puede ser o no, pero puede ser más adaptativa y por lo tanto favorecer la supervivencia y la reproducción
del animal. Entonces, con esta propiedad de estos animales y de estas plantas, claro, se propone el modelo de evolución adaptativa facilitado por la plasticidad del desarrollo. Este modelo que propone West Eberhard trata de unir el desarrollo y la selección natural, en la evolución adaptativa, en un único modelo. Si antes veíamos que la evolución ocurría en dos pasos, la generación de las novedades del fenotipo, con esta visión lineal de mutación random, de mutación aleatoria a variación, aquí ocurre, y después es escrutinado por la selección natural, aquí ocurre en 4 pasos. En primer lugar, se origina el rasgo, evidentemente, como consecuencia de la ocurrencia de una mutación o por un cambio ambiental, como hemos visto en este caso, de la plasticidad, que causa la aparición de una variante del desarrollo. Aquí los cambios se entienden como variaciones del desarrollo, que induce la aparición de este nuevo carácter. En segundo lugar, ocurre este fenómeno que han venido a denominar acomodación fenotípica, que consiste en la reacomodación o el reajuste de diferentes partes del fenotipo completo, digamos, de todo el organismo para adaptarse o acomodarse a la nueva estructura. Esto se visualiza muy bien con un ejemplo que mostraba West Eberhard de una cabra que tenía un fallo en el desarrollo y no desarrolló las extremidades superiores, las extremidades delanteras. Entonces se vio que todo su desarrollo ontogenético se había producido de tal manera que se habían ocurrido una cierta serie de cambios en las extremidades posteriores y en la pelvis que permitía a esta cabra andar a 2 patas. A esto se refieren con la acomodación fenotípica, un reajuste, digamos, a un nivel de todo el organismo para adaptarse a un cambio, en este caso la introducción de un nuevo rasgo. En tercer lugar, ocurriría la propagación de la nueva variante en la población, generándose una subpoblación de individuos que presentan este nuevo rasgo. Y esto es curioso porque esta propagación, si ha ocurrido inicialmente por una mutación puntual, ¿no? Digamos, a la síntesis moderna, ocurriría mucho más despacio que si ha ocurrido por un cambio ambiental, ya que el cambio ambiental es común y la base genética es común. Entonces podría ocurrir que se facilite esa propagación muchísimo más cuando el cambio es inducido o es mediado o es facilitado por esta plasticidad, ¿no? Y en último lugar ocurre la acomodación genética, que se altera la sensibilidad ambiental de este nuevo rasgo, en el sentido de que se puede fijar el rasgo porque ocurre una serie de procesos o de fenómenos de acomodación en el que, a nivel genético, claro, en el que se pierde o se gana sensibilidad, en el sentido de que este nuevo rasgo que se ha generado, que en un primer momento pudo tener como inicio, como detonante, un cambio ambiental, ya no es sensible a ese cambio ambiental, sino que se fija y se expresa de forma constitutiva, se expresa siempre independientemente del entorno. Entonces, en este modelo, la plasticidad del desarrollo puede facilitar el origen de nuevos rasgos porque, se ha argumentado, favorece la acumulación de mutaciones neutrales. Porque podemos decir, vale, pero inicialmente, en este caso, ¿por qué va a originar un cambio en el fenotipo, un cambio en el genotipo? Precisamente por este motivo, porque se acumulan mutaciones neutrales. Las mutaciones neutrales son aquellas que no tienen una influencia, que no afectan al fenotipo, digamos, hay un cambio en la secuencia genética que no altera absolutamente nada. ¿Y esto cómo puede favorecer la aparición de un nuevo carácter, ¿no? Pues porque se atiende a una noción no esencialista de la neutralidad, que entiende que los cambios no son neutrales o no son silenciosos para cualquier condición fisiológica o ambiental, sino que un cambio en el entorno, por ejemplo, puede causar que unas variaciones que anteriormente eran neutrales se conviertan en no neutral. Es decir, se acumula una cierta cantidad de variabilidad genética críptica. Suponemos un gen, ¿de acuerdo? Para ilustrarlo mucho de una forma más fácil. Un gen, un conjunto de genes que codifican para un carácter. Si este gen o este conjunto de genes se duplican, solo uno de ellos es necesario para expresar ese carácter y el otro puede sufrir una serie de cambios
por mutaciones aleatorias que no son escrutinados por la selección natural, entonces favorece, favorece que haya cambios. En el momento en que esa segunda copia se expone al entorno por un cambio ambiental, se ha producido una nueva variación fenotípica, una alteración. Esta es la base, digamos, de este modelo. Entonces, mi argumento es que este modelo de plasticidad del desarrollo que se está desarrollando en los últimos años con muy buenos resultados, choca de forma frontal con el carácter reduccionista y atomista de la síntesis moderna por fundamentalmente dos cuestiones. Por una parte, porque asume o requiere de entender las complejas interacciones que ocurren al nivel de las redes genómicas, lo cual está incluido en este concepto que decíamos de acomodación genética. Y en segundo lugar, porque hay que entender la organización del sistema biológico, digamos las propiedades organizativas o organizacionales del sistema, lo cual está incluido o está dentro de este concepto de acomodación fenotípica. Entonces, este modelo de evolución, argumento, no se puede entender dentro del marco de la síntesis moderna, porque así no lo permiten los propios fundamentos filosóficos o más básicos de la síntesis moderna, y esta síntesis extendida que se está fraguando requiere de una visión organísmica, de una visión organizacional madura que se desarrolle para poder explicar esta clase de fenómenos evolutivos que antes no eran explicados. Entonces, para resumir lo que he intentado aquí mostrar y terminar, he intentado mostrar que la propuesta mecanicista y la propuesta organicista comprometen ontologías diferentes en el sentido de que entienden los seres vivos de forma muy diferente y que esto lleva, o que no sé cuál es el orden realmente, pero compromete unas ontologías diferentes y al mismo tiempo tienen aproximaciones epistémicas distintas, muy diferentes, incluso se hacen preguntas diferentes. Por este motivo, pienso que ambas propuestas, ambas visiones, no son una suma, una siendo una de ellas suma de la otra, sino que son propuestas diferentes que atienden a problemas diferentes y que ofrecen soluciones o respuestas distintas. Entonces, cada una de estas perspectivas está asociada a una forma diferente de entender y comprender no solo qué son los seres vivos, sino la evolución orgánica. Y pienso que para comprender el origen evolutivo de las novedades, de las nuevas partes corporales, de las nuevas funciones, se requiere de una visión sistémica y organizacional de los seres vivos. He puesto aquí algo de las referencias citadas y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ti, David. La verdad que clara la presentación. Muchas gracias. Bueno, dejamos abierto entonces el espacio para las preguntas y la discusión. Se pueden ir apuntando a través del chat o levantar la mano, ¿cierto? Aquí en el icono de las reacciones. Vale, tenemos una primera pregunta. Esteban Céspedes. Hola, muchas gracias David por la presentación y por la organización también de esta actividad. Muy interesante el tema y la propuesta. Tengo una pregunta con respecto a la caracterización de esta idea de biología organísmica, como la planteaste. Si recuerdo bien, dijiste algo así como que las propiedades del organismo no dependen de sus componentes, sino de las características del sistema y bueno, del entorno, como explicaste bien. Y mi pregunta es, ¿qué tan estricto es esto? Porque una cosa es decir, las propiedades del organismo no dependen para nada de los componentes. Otra cosa es decir, bueno, al ser organicistas, lo que estamos haciendo es defender
un no reduccionismo en realidad. Es decir, los componentes son importantes, es decir, tiene que haber alguna explicación genética al final. El punto es que el entorno y, bueno, una serie de explicaciones sistémicas, como bien lo planteaste, influyen en esas variaciones genéticas. Pero al final, bueno, podríamos, si bien no reducir todo el cambio de los fenotipos a las mutaciones aleatorias, sí, me imagino, tiene que haber en última instancia una explicación de cómo esas modificaciones del entorno influyen en los genotipos, ¿no? Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Es muy buena pregunta y a lo mejor no me he explicado bien. Es precisamente lo que estás diciendo, es precisamente una tesis antirreduccionista. En primer lugar, y fundamentalmente es así. No se intenta, al menos en la versión del organicismo que yo defiendo, con la que yo estoy de acuerdo, no se defiende o no se intenta proponer que no sean importantes los componentes, sino algo más allá. Digamos, no solo, la tesis es que no solo hay que estudiar los componentes, sino que aparte de estos componentes hay que estudiar o fijarse en la relación entre ellos. Digamos, se favorece una visión o lo que se viene denominando una ontología procesual o una ontología de procesos en los que, bueno, se ha discutido mucho sobre esto y tampoco es el tema si es compatible o no con una ontología de sustancias, pero la idea de esta biología organísmica, de esta biología organizacional, es precisamente lo que tú dices. Hay que estudiar la realidad material. Al final, la realidad material del organismo es fundamental y en ocasiones se olvida. Y en ocasiones la propia esta visión mecanística se olvida de la realidad material cuando se habla cuando se utiliza la metáfora de la información, ¿no? Cuando se habla de la información genética, hay cambios en la información se transmite, la información se traduce, es la forma, o al menos de lo que yo conozco, la forma de entender la vida menos o que más se aleja de la realidad material de los seres vivos, que por supuesto es una parte fundamental. Y precisamente es esto, hay que estudiar los componentes, pero hay que estudiar cómo se relacionan esos componentes, no solo de esta forma reduccionista. No sé si te he respondido bien a lo que me preguntabas. Sí, sí, gracias. Que si es así, tengo algunos problemas con entender en qué sentido la síntesis extendida no es una mera extensión de la síntesis moderna. Porque, es decir, claro, hay objetivos de investigación distintos, eso está claro. Pero parece ser, y como dices tú recién, que, bueno, teníamos antes explicaciones basadas en cambios genéticos y en mutaciones aleatorias, y no se ponía foco en el entorno, en el desarrollo. Y ahora, bueno, lo que llamábamos mutaciones en la síntesis moderna, ahora la síntesis extendida, podemos explicarlo mediante cambios en el entorno. Y el desarrollo sí es importante, entonces sí parece ser que, no sé, si bien no son los mismos intereses, sí se solapan de alguna forma. Si pudiera explicarme qué intereses o qué objetivo de explicación o cuestiones ontológicas estaban en la síntesis moderna que no están en la síntesis extendida, eso no me quedó muy claro. Quizás esta cuestión de lo aleatorio, es decir, ontológicamente lo aleatorio ya no es aleatorio, sino que trata de ser explicado mediante cambios en el entorno y en el desarrollo. Es algo como eso. Sí, creo que para esta cuestión es fundamental, o al menos yo así lo veo, el cómo caracterizamos diferentes teorías, marcos o paradigmas, o qué idea tenemos de qué es la ciencia o qué debe ser la ciencia. Entendida desde este marco kuhniano que explica como la transición de una teoría a otra, como una sustitución desde este lenguaje de la inconmensurabilidad, etcétera, las entiende como visiones
en competición, ¿no? Yo no creo que la síntesis moderna y la síntesis extendida estén en competición. Por un lado, porque tienen objetivos diferentes. Por otro, porque se ha demostrado que ha habido una migración de conceptos de una a otra, digamos, se retroalimentan una a la otra y aprenden una de la otra. Por ejemplo, la genética de poblaciones ha aprendido mucho de las críticas que se le ha hecho desde otras disciplinas. Ya no es tan lineal, ya no es tan determinista, ya no ignora tanto el desarrollo. Sigue teniendo sus propias agendas, sigue teniendo sus propios objetivos de explicar la evolución a un nivel poblacional, porque su objetivo, y así, y eso es lo que es, digamos, la genética de poblaciones, pero va cambiando. A mí me interesa más ver esta forma o esta visión de que son dos marcos diferentes, que ni siquiera la visión de que son dos marcos es muy discutible. Es posible que ni siquiera sean dos. Se ha argumentado que no ha habido una síntesis moderna, que ha habido por lo menos dos o tres diferentes, que no se pueden unir en una. Y la síntesis extendida, decir que es un cuerpo de conocimiento cohesionado o cohesivo, es absurdo, no lo es. Es un conjunto, son satélites, por eso a mí esta visión de una red, de entenderla como núcleos, que se pueden caracterizar por sus preguntas, por sus herramientas, por sus formas de entender, por metodología. No es, cualquiera de esas podría ser válida. Y eso favorece que ambas visiones, digamos, por ejemplo, la EvoDevo con la biología molecular o con la genética de poblaciones, puedan hablar entre ellas. Si las entendemos no como paradigmas o como teorías, en el sentido fuerte, sino como agendas o como disciplinas que pueden hablar entre ellas, que creo que se acerca mucho más a la realidad de lo que es la ciencia, si la entendemos como una práctica, más que como una colección de teorías. Y respecto a lo que me preguntabas de si las ontologías son incompatibles o no son incompatibles, o es una discusión que está abierta, que tiene una que le falta a la otra, y ¿qué es lo que me preguntabas exactamente? ¿Qué, de la síntesis moderna, qué tiene que no tenga la extendida? ¿O era al revés? Lo último que me decías. Sí, lo primero, que tiene, claro, ¿cuál es la diferencia de los Sí, supuestos de ontología? O claro, que tiene la moderna que no tiene la extendida, o no sé, viceversa. Me parecía que era esto de las mutaciones aleatorias, es decir, la no, mutación, porque ¿no? Sí. sí es una cuestión fundamental, pero es que de una vez yo prefiero rechazar esa visión que dice que solo puede ser extendida si tiene más cosas que la anterior, incluyendo todo lo anterior, porque creo que son cosas diferentes. En cuanto a la cuestión de la aleatoriedad, sí que existe evidentemente una idea de aleatoriedad o de contingencia dentro de la síntesis moderna, y creo que lo he intentado explicar como la acumulación de mutaciones, pero que entre esa alteración, digamos, mutacional, que además está condicionada por el modo de vida, por ejemplo. Todos sabemos que hay, por ejemplo, el tabaquismo tiene una relación tiene muchos, el tabaco tiene componentes que son mutagénicos, entonces no es estrictamente aleatorio en el sentido más fundamental de aleatorio, sino que está condicionado por muchos factores. Es decir, sí que existe una aleatoriedad, pero esa aleatoriedad está conducida de alguna manera, digamos, ¿no? No es que no exista, no es que todo esté predefinido, sino que la aleatoriedad está dirigida o está conducida hacia ciertas vías de lo posible, lo probable y lo no posible, digamos, en esta visión que dábamos del morfoespacio y de cómo se produce el desarrollo. Gracias. Vale, el orden que tengo es Juan Redmond, Simón Baldanzi, después David Suárez y después Leonel Muñoz. Juan. Sí, David, muchas gracias por la exposición, mucho gusto, me encantó. Realmente es un tema que a mí me fascina, pero tantas cosas y tan poco tiempo. O sea, en realidad no lo he podido estudiar mucho y tengo un cuñado que es genetista y me explica algunas cosas. Y he leído este librito, que capaz que lo conoces, La lógica de los monstruos, de Solé, que es un muchacho Sí, de Barcelona, es catedrático en Barcelona y se pregunta siempre si las cosas pudieron ser de otro modo.
en realidad mi conocimiento no va mucho más allá de eso, te digo, para lo que te voy a preguntar ahora. Me peleo de vez en cuando con los de diseño inteligente, naturalmente, pero porque lógicamente los ataco, yo no me parece una línea muy defendible. Me encantó la idea de acomodación fenotípica y de repente me imaginé a alguno de mis antecesores que por mutación, como dijiste tú en el cuadrito, nació con las extremidades anteriores más chicas, lo que decimos ahora brazos, y hay una suerte de acomodación fenotípica y eso explicaría por qué nos hemos enderezado. Todavía no hemos terminado de enderezarnos, según los especialistas de la columna vertebral, ¿no es cierto? Te lo pregunto porque discutíamos siempre con mi cuñado, que se dedica a genética, tiene un laboratorio muy grande, que era la diferencia entre el lamarquismo y darwinismo respecto de las acomodaciones heredadas. Él me decía que por más que estire yo mucho el brazo, eso no lo va a heredar mi hijo, ¿no es cierto? Que es lo que supuestamente decía el lamarquismo. Pero él me decía que habían descubierto ahora, hace poco, unos individuos microcelulares que sí se acomodaban y eso lo heredaba la siguiente generación. Que por eso, simplemente que me expliques un poquito más eso de la acomodación fenotípica. De acuerdo, muchas gracias. Y quería hacer un comentario de lo que decías de los monstruos y de si la evolución podría haber sido de otra manera. Una metáfora que seguramente muchos conoceréis, o una idea, es una especie de experimento mental que se hace, que es el tape, ¿no? En inglés, como una grabación. Si le diéramos para atrás a la grabación de la evolución, digamos, si pudiéramos retroceder y volverla a dar al play, si pudiéramos reproducir de nuevo la evolución, ocurriría de la misma manera, veríamos las mismas formas, veríamos las mismas adaptaciones, existirían pájaros o cosas que se parecen a pájaros, existirían algo que podría ser como las alas, y vemos que en la evolución el patrón alas o estructuras, extremidades para volar, se ha aparecido en grupos muy diversos. Los murciélagos tienen alas, las aves tienen alas, muchos insectos tienen alas, y no hay un origen común de esto, hay una cierta convergencia. De hecho, el estudio de las convergencias es muy interesante ahí, y es un temazo aquí que hila con esto. Y respecto a lo que me preguntas del lamarquismo y la acomodación, ¿cuál es la diferencia entre darwinismo y lamarquismo? Que es lo que preguntabas. Pues hay varias. Generalmente el lamarquismo se entiende como la herencia de caracteres adquiridos. Si buscas en cualquier libro de texto, lo primero que aparece es lamarquismo, herencia de caracteres adquiridos. Y esto que he expuesto yo aquí es herencia de caracteres adquiridos. Un cambio en el ambiente, tú tienes una población que expresa un carácter, un cambio en el ambiente produce de forma causal, y es una relación fuertemente causal, la aparición de un nuevo rasgo. Se puede argumentar que ese rasgo de alguna manera estaba ahí porque la población está preparada, entre comillas, para eso, porque tiene una cierta, pues, esta acumulación que decimos, ¿no?, de variabilidad críptica. Sí, pero estrictamente es un carácter adquirido que es heredable. ¿Cuál es la diferencia entre lo que yo he expuesto aquí, o estas visiones de la plasticidad, con el lamarquismo original, el uso y el desuso, precisamente? No conozco el caso que me contabas. Si luego me lo puedes enviar, te lo agradecería, me interesaría leerlo, si se lo puedes pedir a tu cuñado. En este caso no es el uso y el desuso el que hace que un rasgo se genere, no es la jirafa estirando el cuello por el hecho físico, mecánico de estirar el cuello el que hace que se estire. No es eso, es este otro marco que he explicado, que es uno. Hay otras alternativas un poco más diferentes o muy parecidas, que explica con estos conceptos de robustez o de evolucionabilidad, o de precisamente de esa acomodación o de esa capacidad de acomodarse, en el sentido de yo tengo este estímulo o esta condición, me acomodo o me adapto para poder sobrevivir a un nivel unigeneracional. Yo mismo hago este cambio, ¿no?, como el de la cabra que hablábamos. Esa es la diferencia entre darwinismo y lamarquismo, y lo que yo trato de explicar aquí, que podríamos decir que está a medias, de alguna manera, porque sí que entiende que la evolución ocurre, o que es fundamental la selección natural, pero también ocurre la herencia de caracteres adquiridos, aunque no con la hipótesis que tenía Lamarck, sino con esta otra forma de entenderlo, con redes genéticas, con acomodación fenotípica.
Gracias. por las preguntas. Simón Aldán, sí. Hola, sí, gracias. Hola a todos y a todas. David, muchas gracias. Me encantó mucho la presentación y el tema sobre todo. Yo soy ecólogo y académico desde poquito en la Universidad de Valparaíso. Y he trabajado un poco con el tema de la ecología evolucionista, un poco he trabajado en epigenética y he visto un poco, explorado un poco la epigenética de población, lo que se llama epigenética ecológica, ¿no? Y por lo tanto yo creo que, bueno, las primeras dos preguntas fueron súper interesantes y quiero agregarme un poco a esas dos preguntas. La epigenética puede explicar mucho la relación entre ambiente y el genoma. Y es exactamente lo que yo me gusta fundamentalmente explorar aún más, porque yo soy un fan de Massimo Pigliucci, fundamentalmente. He leído bastante de él y me gustó que lo citaste. Y eso es que me gustaría, si puede explicar un poquito más cómo la epigenética puede dar forma, puede entrar adentro de esa síntesis extendida y cómo otros autores la definen, que una de las otras dimensiones de la evolución. Me refiero al trabajo de la Jablonka y Lam, de la evolución en 4 dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, agregar la dimensión de la epigenética. ¿De qué forma se puede conectar con la plasticidad del desarrollo? Vale, muchas gracias por la pregunta, es muy buena pregunta. Y es uno de los temas más interesantes y quizá, al menos desde mi percepción, el tema de la epigenética, el que más ha calado dentro de todo lo que podríamos denominar de este conjunto de cosas que es la síntesis extendida. Creo que la epigenética es el que más interés causa tanto a académicos como a inexpertos, como a todo el mundo. La epigenética es un mundo apasionante. Cuando yo hablo de que la síntesis extendida es un conjunto de disciplinas, yo me he centrado en la EvoDevo, fundamentalmente en esta charla. La epigenética es otra, y no son cuestiones separadas, son fundamentales. De hecho, la epigenética, de hecho, el concepto epigenética es problemático en sí mismo, porque no hay una sola forma de entender la epigenética. La epigenética, en su primera acepción, la primera vez que apareció, fue en un texto de Waddington, que es uno de los pioneros del EvoDevo, y hablaba de epigenética para referirse a la relación entre genotipo y fenotipo, que no es la epigenética que hoy entendemos, pero sí que hay una línea continua entre ambas concepciones. ¿Cómo entra la epigenética en esta forma de evolución, esto que yo he presentado aquí? Está presente en todo momento. La epigenética, la herencia en 4 dimensiones que dices, o en 6, o en 2, hay como diferentes, ¿no? Dentro de lo que sería herencia extendida, hay un montón de teorías, de teóricos que están proponiendo cosas, por cierto, interesantísimas. El tema de herencia es fascinante. Claro, para la plasticidad, para la herencia de caracteres adquiridos, la epigenética es fundamental. El caso que yo he explicado, me he centrado simplemente en cambios genéticos, en cambios, digamos, codificados en la secuencia de nucleótidos. Pero perfectamente puede ser un cambio epigenético. Y muchos de los cambios de estas alteraciones plásticas se ha visto que son epigenéticos. Y epigenéticos entendidos como cambios en histonas, por ejemplo, ¿no? Pues un cambio en la metilación en tal gen hace que se exprese o no se exprese, y eso es heredable. Y al mismo tiempo ha sido causado por el ambiente. Pero la epigenética también se puede entender como factores intracelulares, como proteínas intracelulares que se heredan, digamos, esos factores parentales. También es una forma de epigenética, porque afecta a la genética, pero es epi, digamos, está por encima del código de la secuencia. Entonces, sí, la epigenética para esto es una parte fundamental. No he entrado a contarla porque si no estamos toda la tarde explicando todo, pero sí, muy buena apreciación, y la epigenética es fundamental en esto. Y de forma más amplia,
la herencia extendida. Y es que si vas a entender el entorno, tienes que entender también la posibilidad de la construcción de nicho, de la herencia de ambientes, de la herencia cultural incluso. Como decía, el tabaquismo te produce mutaciones. Es una cuestión tan cultural, tan intrínsecamente herencia extendida, que tienes que tenerla en cuenta para estos estudios, digamos, que tratan de ir un paso más allá de las explicaciones de la síntesis moderna. Así que sí, toda la razón. Muchas gracias Claro, por la pregunta. yo creo que un poquito, muy rápidamente, un poquito contesta también a la pregunta de Esteban, cuando Esteban decía que el ambiente, le faltaba el enlace entre el ambiente y la mutación. O sea, probablemente una de las formas de explicarlo es esta inducibilidad que tiene el material genético a través de la epigenética, del mecanismo epigenético, en la inducibilidad ambiental directa. Así que el ambiente puede modificar de alguna forma metilación, como decía David. Claro, es que ese es un problema grave, ¿Cierto? digamos, estás teniendo una perspectiva multinivel en el sentido más, es que desde lo genético, desde lo molecular más pequeño hasta lo ecológico, son muchísimos niveles. ¿Cómo Claro. relacionas los diferentes niveles? Pues una herramienta fundamental es la herencia extendida, una herencia fundamental es la epigenética para relacionar distintos niveles. Eso es una herramienta, además, muy instrumentalizada, digamos que lo puedes estudiar físicamente, mecanísticamente, reduccionísticamente, puedes ver qué gen está metilado, qué gen está silenciado. Quiero decir, es una rama que está muy entre medias de ambas visiones, y ahí ves que no son incompatibles realmente, y que a veces se intenta visualizar de una manera algo que no existen a veces los conflictos como a veces los filósofos o los que reflexionan sobre la ciencia ven, sino que las disciplinas científicas, claro que chocan en muchas ocasiones, pero en muchas otras ocasiones se complementan, o beben unas de las otras, o se originan unas detrás de otras, con lo bueno y con lo malo que tiene eso. Gracias, David. Éxito con tu carrera. Muchas gracias. Gracias, Simón. David Suárez tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días desde México. Muchas gracias a David por la presentación. Me gustó mucho. Creo que está muy clara. Solo había algunas cosas que me llamaban la atención, ¿no? Y que tiene que ver con esto que ya se preguntó acerca de cuál es el conflicto real que hay, o que al menos tú ves entre este modelo de plasticidad del desarrollo como parte de la síntesis extendida y la propuesta de la síntesis moderna. No, porque algo que tú mencionabas que a mí me llamó la atención es esto de que la síntesis moderna, yo sé que se ha dicho, ¿no? Muy en relación con la síntesis extendida, que no explicaba, o sea, que decía que el azar era, la única explicación del origen de los nuevos rasgos. Y en trabajos recientes de John Beatty, ¿no? Donde rastrea la idea de creatividad de la selección natural, él resalta algunas afirmaciones, por ejemplo, de Dobzhansky, donde ellos parecen, de Dobzhansky, no me acuerdo si también Meyer en algún sentido, parecieran decir que sí, ¿no? Sí hay un origen, un carácter aleatorio de la mutación en relación con lo adaptativo. O sea, que las mutaciones son aleatorias en el sentido de que no están dirigidas necesariamente hacia las necesidades que está planteando el ambiente, pero que sí están constreñidas por la historia evolutiva del organismo, del linaje. Entonces, eso lo dice muy claramente Dobzhansky, ¿no? Que cuando uno lo lee desde estos lentes de lo que está argumentando John Beatty en relación con la creatividad de la selección natural, Dobzhansky dice que prácticamente está muy, muy constreñido. Dice como que que de hecho todos los genes, o sea, el genoma completo de un organismo es una estructura resultado de esa historia y que también solamente puede variar en ciertas direcciones. Entonces parece que sí hay una explicación del origen de las variaciones, aunque qué tan defendible es o no, eso es otra cosa, ¿no? Pero se parece que lleva ciertas contradicciones, ¿no? El plantear que finalmente la selección natural no solamente es el
aquello que opera a partir de estas mutaciones, sino que también causa esas mutaciones, ¿no? Que está interesante, ¿no? Esto que discute John Beatty, porque finalmente dice que esas eran las discusiones entre Morgan, Debris y algunos darwinistas, ¿no? Wallace, Weismann, ¿no? Eso por un lado. Otra cosa que mencionas también, David, que dices que a diferencia de que quizás fue la forma en que lo pusiste nada más, ¿no? Que la síntesis extendida sí busca explicar la evolución de las formas, pues yo creo que cualquiera que defienda también la síntesis moderna diría que justamente eso es lo que busca explicar la síntesis moderna, el surgimiento de nuevas formas. Quizás lo que pasa más bien en la síntesis extendida y con modelos como el de la plasticidad del desarrollo o, u otras propuestas en EvoDevo, es que se busca explicar el origen de nuevos patrones de desarrollo. O sea, el foco, como tú lo señalas, está en el desarrollo, mientras que para la síntesis moderna, a partir de la genética, justamente parecía que era algo que no requería más explicación que la expresión de los genes en un fenotipo ya establecido, y que es justamente lo que está poniendo en cuestión esta idea de la plasticidad fenotípica. Donde sí veo yo una confrontación entre la concepción de la síntesis moderna, del organismo y de esta idea que nos estás planteando de la síntesis extendida, es en que parece que en la síntesis extendida, y particularmente con esta idea de la plasticidad del desarrollo, de acomodación genética y fenotípica, se le está otorgando un papel activo al organismo, mientras que en la síntesis moderna, si pudiéramos hablar de algo así como un papel activo, pues estaría en términos de la selección natural. ¿No? Parece que en la selección, dentro del neodarwinismo, el ser vivo, el organismo, es bastante pasivo, ¿no? Básicamente es un paciente, ¿no? En el sentido de que está a expensas de las mutaciones que le hayan tocado por azar desde su concepción, desde que se formó el cigoto, y las condiciones del entorno. Pero aún así, ¿no? Parece que el neodarwinismo le quiere asignar un papel activo a la selección natural, un papel creativo. Y la síntesis moderna desplaza eso hacia el organismo. Pero aún así, ¿no? Esta idea de acomodación genética, acomodación fenotípica, a mí me huele un poco, ¿no? A teleológico, ¿no? Como que no acabo yo de entender qué es eso de la actividad, ¿no? ¿Qué es eso de la actividad del organismo? No sé, incluso esta West Eberhard, ¿no? Me parece que por ahí reconoce entre la plasticidad en un sentido pasivo, ¿no? Muy al estilo quizás de este Darcy Thompson, ¿no? Decir, bueno, sí, por ejemplo, en un organismo acuático, pues sí tiene cierta plasticidad, sí tiene cierta acomodación fenotípica, pero que es simplemente un resultado de cómo están actuando las fuerzas en un nivel de la presión del agua, ¿no? De las formas, ¿no? Digamos algo puramente físico. Y los biólogos parecen, ¿no? Que tienen esta otra idea de una plasticidad activa al entorno, ¿no? Pero parecería implicar algo que no es propiamente físico, ¿no? No sé exactamente qué es o cómo explicarlo, pero no sé qué te parecen, ¿no? Estas cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Y que creo que no han sido del todo esclarecidas, ¿no? ¿Qué es eso de que el organismo sea activo? Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tus preguntas y por tus comentarios. Me parecen súper interesantes. Lo he apuntado todo para responderte, pero lo voy a responder en orden inverso, si te parece, y dejamos lo de la teología también, teleología, para lo último, que me parece un puntazo. Respecto a este papel activo que comentas o del conflicto de la... Me parece muy interesante que hayas introducido a John Beatty, porque yo en mi explicación he reducido la síntesis moderna a la visión, digamos que
he hecho yo mismo una reducción del reduccionismo o de la síntesis moderna. Hay dos formas de entender la creatividad, digamos, como la aparición de cosas nuevas, ¿no? Dentro de la síntesis moderna, que es lo que se ha venido a llamar el mutacionalismo y el estatisticalismo, no sé cómo decirlo en español, ¿no? El frecuentismo lo llaman algunos, ¿no? Como una parte entiende que la selección natural es creativa, en este sentido que decía John Beatty, de realmente está generando cosas nuevas porque cambia los rangos, la selección natural, y eso se ha visto y se ha demostrado que es capaz de alterar ciertos rangos de variación, generando, por ejemplo, dos poblaciones diferentes, o moviendo, digamos, el rango hacia un lado o hacia el otro, separándolo, o es decir, en ese sentido sí que es creativo. Luego está la otra parte que entiende la selección natural sencillamente como una cuestión estadística de unos sobreviven, otros no. En fin, la selección natural sería, y yo lo he reducido a eso, la selección natural. Creo que ni tanto ni tan calvo. Creo que no son visiones completamente incompatibles. Creo que dentro de la visión estadisticalista o frecuentista hay lugar para la noción de creatividad que lleva esta idea de cambiar rangos, porque podemos discutir qué quiere decir que algo sea creativo, es un punto de vista más profundo, más filosófico. ¿Cuándo entendemos que algo es novedoso? ¿Cuándo entendemos que algo es nuevo o es...? Porque no es sencillo. No es nada sencillo entender cuándo... Porque los cambios generalmente son progresivos. Hay momentos más lentos y otros que son más de puntualismo, ¿no? De cambios bruscos más rápidos. Pero no es nada fácil establecer, y hay toda una discusión filosófica de qué es una novedad. Una novedad generalmente se entiende como una nomología. Es muy complicado de entender el propio concepto de creatividad. Antes, creo que esa discusión es previa a discutir si la selección natural es creativa o no. Tenemos que entender qué es la creatividad. Y por eso digo que ambas posturas dentro de la síntesis moderna no son del todo incompatibles, sino que en cierto modo se pueden entender como cohesivas o como unidas. Y así es como yo entiendo que estas tesis de Beatty, etcétera, entran. No conozco el texto que me comentas, ese fragmento de los genes y de cómo se entiende la historia natural. También es importante cómo entienden la historia natural desde este punto de vista más genetista, porque la historia natural, dentro del marco que yo trato de defender o trato de explicar, entiende la selección natural, perdón, la historia natural o la historia evolutiva tanto como algo a explicar como una herramienta explicativa. En el sentido de que las homologías o las variaciones en las formas o la evolución puede ser entendida sin recurrir a la adaptación. Es decir, puedes explicar perfectamente la evolución sin hablar de adaptaciones y con un concepto de función que se aleje del adaptacionismo. Y se puede hacer, y se está haciendo, y hay investigaciones interesantísimas y súper chulas con eso. Tampoco quiere decir que sean completas, pues por supuesto tienes que meterle el factor de la adaptación, sí. El problema es que solo se utilice la adaptación como único recurso explicativo. Eso es lo que se viene criticando, que sea el único elemento. Y por eso en esta presentación yo he dicho de una forma también muy simplista, la síntesis moderna explica las funciones y la síntesis tendida se preocupa de las formas. No es que la síntesis moderna sea ciega a la existencia de formas, evidentemente no, pero que la explicación de las formas como tales no le interesan las formas o los órganos como adaptaciones, como funciones, como el ala sirve para volar, ya está. Es decir, no se interesan en cuestiones morfológicas, en cuestiones biomecánicas o en mediciones, que sí que le interesaba a la biología presíntesis moderna y que se está recuperando ahora de forma muy fructífera. A eso me refiero a el interés en las formas, y por eso ponía el ejemplo de la homología, que es tanto un explanans como un explanandum, como prácticamente todo lo que aparece. El desarrollo sirve para explicar, pero también ha de ser explicado en sí mismo. Los procesos, las funciones sirven para explicar, pero también han de ser explicadas. Y eso depende de las preguntas que se hagan las personas que lo están investigando, ¿cierto?
Por eso creo que el conflicto a veces no es tanto. Eso en relación con lo que me preguntabas de las formas y de nuevos patrones de desarrollo. Sí, fundamentalmente es el centrarse en los nuevos patrones de desarrollo, pero yo solo entiendo como la forma en que se entiende. Digamos, el cambio evolutivo son cambios en los patrones de desarrollo. Eso es como prácticamente el punto de partida, ¿no? Que es un punto de partida que viene de observaciones empíricas, no es gratuito, que no es necesario, puedes entender la evolución y no pretendo aquí decir que la síntesis moderna debe ser abandonada o es errónea, no, simplemente tiene su campo de actuación, que es la genética de poblaciones, que explica muy bien ciertas dinámicas o ciertos procesos evolutivos y predice muy bien ciertas dinámicas o ciertos procesos evolutivos, pero no ofrece una explicación completa de la evolución, tiene que ser complementada con otras formas de entender. Y respecto al último punto de la teleología, yo precisamente me metí en todo este embolado por el problema de la teleología, que me parece fascinante, pero fascinante. Tanto la teleología como este rol activo que estabas diciendo, ¿no? El organismo como... El lenguaje que se utiliza en la bibliografía aquí es el organismo como agente, como director de su propia evolución. Y realmente hay tesis muy interesantes que se llevan desarrollando en el grupo de investigación en el que yo estoy en el País Vasco. Han elaborado toda una escuela de pensamiento dirigida a explicar, entre otras cosas, este rol activo, el cómo el propio organismo, el propio individuo, la propia organización genera sus propias normas, genera sus propias formas de comportarse, genera sus propias reglas en el sentido de que no es, como dices, pasivo, en el sentido de que el entorno es el que te hace a ti a través de la selección natural gracias a las mutaciones, sino que el propio organismo genera sus propias reglas. Hay toda una forma de entender la teleología, la normatividad, la cognición, que no voy a explicar aquí porque evidentemente entraríamos pero fundamentalmente se basa en el cierre de restricciones, de constricciones, entendida como la propia forma de organizarse el organismo hace que haya una cierta normatividad. Lo que es bueno y lo que es malo es entendido como lo que ayuda al mantenimiento y lo que impide el mantenimiento. Entonces, ciertas cosas son favorecidas y ciertas otras no. Y en esta forma de organizarse a sí mismo, el organismo, valga la redundancia, es el que hace, por un lado, su identidad, por otro, su autonomía respecto del ambiente y, por otra parte, su agencialidad como individuo, como agente, no solo como objeto, sino como sujeto y como, en cierto modo, director de su propia, o líder de su propia evolución en un cierto sentido. Me parece eso que es un tema fundamental y que podríamos estar aquí hablando de eso hasta los tiempos de los tiempos. Muchas gracias. Gracias, David. Leonel tiene la palabra. Hola. David, yo te quería llevar a una especie de pregunta básica respecto a cómo construyes el argumento, y que es la pregunta respecto a la definición de organismo, ¿no es cierto? Entendiendo que el individuo es la unidad de selección, y que han habido transiciones evolutivas en que ha pasado una entidad reconocida como organismo a ser parte de un organismo en la transición entre la uni y la multicelularidad. Me parece fundamental para poder aplicar los conceptos que tú estás argumentando, como por ejemplo el de la acomodación fenotípica, que me es muy compatible con las enjutas de San Marco de Stephen Jay Gould, de los Sprandls, y que en el fondo obviamente tienen una importancia fundamental y centran o son un buen argumento para entender que la unidad de selección es el individuo. Entonces, entendiendo también al principio de tu presentación que no es tan trivial como definir un organismo, quisiera que aclararas bien sobre qué base lo ves, lo defines o
lo transformas en un ente discreto. De acuerdo, muchas gracias. La pregunta que no podía faltar, ¿qué es un organismo? Es muy buena pregunta y es la pregunta fundamental, es la pregunta básica. ¿Cómo identificas un individuo, un organismo individual, ¿no? Y es curioso porque es muy relevante esta pregunta por muchas cuestiones, y una de ellas es porque somos capaces de identificar como organismo a sistemas biológicos tan diferentes como es una bacteria o como es un elefante. Y tenemos claro que ambos son organismos, pero un orgánulo sabemos que no lo es y una colonia sabemos que no lo es. Entonces, el organismo, dentro de la gran diversidad que existe, tanto en constitución, en funciones, en lo que hace, en lo que no hace, hay algo fundamental en lo que es un organismo que lo hace un nivel organizativo fundamental por muchas cuestiones. Y precisamente de aquí, de esta reflexión o de este punto, viene precisamente el interés por este nivel del organismo. ¿Qué caracteriza un organismo? Pues son diferentes cuestiones, no hay una definición concreta, sino una serie de características que cumple. Una de ellas es la organización. La organización del individuo, del organismo individual, la forma en que se relacionan sus componentes, es diferente a la forma en que se relaciona con el entorno, en el sentido que le respondía antes a David Suárez, de que existe un cierre de restricciones. Hay una circularidad causal entre los componentes de un organismo, y esto se ve en diferentes organismos, como estructuras o como sistemas disipativos que otros sistemas disipativos no tienen. Y los organismos sí lo tienen. Esta forma de organizarse de forma que se hace individuo o se hace una identidad aparte de la del entorno. Y es esta organización. Luego, por otra parte, tiene una cierta autonomía que proviene de esta organización y hace que, como le decía a David, el organismo cree sus propias normas, sus propias reglas de juego, su propia forma de funcionar y sus propias reglas, sus propias normas, y garantiza que el organismo individual sea precisamente independiente hasta cierto grado, al menos en lo que respecta a su identidad del entorno. Y la propiedad, la tercera, que creo que es más visual o más sencilla de ver, es la reproducción. Cualquier sistema que cumpla con estas características y sea capaz de reproducirse es un organismo. Porque puedes decir, sí, vale, pero también tiene organización, también tiene una cierta autonomía una colonia de hormigas. Pero una colonia de hormigas no se reproduce. Entendiendo reproducción como dar lugar a otros del mismo tipo. Una colonia de hormigas no se reproduce en una colonia de hormigas. Una hormiga se reproduce en una hormiga. Entonces, ese es el punto, un punto fundamental. Y de hecho, mi tesis trata sobre la reproducción y en gran parte sobre las transiciones. Y creo que estas características que podemos decir que son hasta un cierto punto físicas del organismo son los que hacen su individualidad y no el hecho de que sea una unidad de selección. Porque un gen también puede ser entendido como una unidad de selección o una colonia puede ser entendida como una unidad de selección. Es decir, creo que hay que evitar, al menos en este caso, hablar de unidades de selección. Quizás puede ser más interesante hablar de unidades de evolución, pero también hay otros sistemas biológicos que podrían ser unidades de selección y no ser organismos. Entonces, creo que estas características, estas propiedades, son las que te identifican qué es un organismo y qué no. Por supuesto, me puedes venir con contraejemplos o con casos frontera, casos muy complicados, como puede ser un holobionte. Los holobiontes somos los organismos que estamos formados por muchos organismos. Es decir, nosotros no somos nada sin la microbiota de nuestra piel, de nuestros intestinos. Claro, ¿somos un individuo nosotros o somos un individuo con las bacterias de nuestros intestinos, las cuales son fundamentales para nosotros, para vivir, para absolutamente todo? Entonces, ahí es muy complicado. Hay muchos casos frontera, muchos casos barrera, muy complicados, pero creo que a grandes rasgos estas propiedades, al menos no digo que sean una definición definitiva,
sino que son una primera aproximación muy interesante para continuar explicando los organismos, qué son, cómo funcionan, cómo interactúan entre ellos y con el entorno. No sé si te sirve la explicación o la, o la respuesta. Sí, de todas maneras. Me es muy interesante que te matricules en el fondo con puntos muy concretos de los cuales agarrarse para hacer la definición. En general funciono con una especie de definición relacional, que es la que hace Queller y Strassman respecto a que viene el plano cartesiano en cooperación y conflicto, y los organismos son los que caen en el cuadrante de mayor cooperación y menor conflicto, comparado con otras relaciones que existen entre seres vivos. Y en ese caso sí caen dentro de la organismicidad los llamados superorganismos, como las colonias de hormigas y de abejas. Pero hace que los conceptos sean más difíciles de utilizar al momento de argumentar, claro, es en que el fondo, aquí, o de enriquecer la... Sí. Sí, aquí lo que se busca precisamente es eso, es una definición operacional que te permita hacer cosas, el diferenciarlo de algo. Hay una metáfora, creo que es una metáfora muy utilizada, que el planeta Tierra es un organismo. ¿Por qué? Por sus características relacionales, como dices. Claro, pero es que resulta complicado decir que la Tierra es lo mismo que una rana, cuando sí que podemos decir que una rana es lo mismo que una secuoya, en un sentido interesante o científicamente basado que nos ayude a hacer cosas en ciencia, digamos, que al final es lo interesante de las definiciones operacionales, que te permitan hacer cosas. Entonces, desde este punto de vista, una colonia no sería un organismo, un planeta, como el planeta Tierra, no sería un organismo, aunque comparten muchas cuestiones en común, tienen muchas cuestiones relacionales que son fundamentales y que conviene ponerlas de forma explícita y ponerlas de manifiesto, porque nos ayudan a entender muchas cosas o a explicar muchas cosas o incluso a hacer muchas cosas. Entonces, no es que unas definiciones sean incompatibles con otras, sino que a lo mejor pretenden cosas diferentes. Perfecto, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Gracias, Leonel. Le damos la palabra a Ronald y después, por último, tenemos a Rolando para ir ya terminando. Bueno, gracias, David, por la presentación, muy, muy interesante, y además las preguntas y temas que han salido también. Quiero un comentario sobre la definición de organismo a propósito de lo que decíamos recién, que en ese sentido, si uno considera esa definición relacional, esta reunión podría ser considerado un organismo en ese sentido, porque tendríamos una cooperación, entonces surgen cosas un poco raras si no se acota. Mi pregunta va respecto, bueno, la crítica que mencionaste a que la apelación a las mutaciones aleatorias sea suficiente para explicar el surgimiento de formas, por ejemplo. Y con eso estoy de acuerdo. ¿Sí? La pregunta va respecto a la selección natural, al concepto de selección natural. Si en esta extensión o estas propuestas alternativas sigue jugando algún rol tal como se entendía en la síntesis moderna, si se puede seguir apelando, porque en ocasiones a mí me da la impresión de que selección natural es también un concepto un poco vacío, es como selección natural. Entonces explica todo y a la vez no explica casi nada. Y lo asocio también a un intento que hubo de Ilya Prigogine en los años 40 de revivir unas ideas de Lamarck usando una suerte de vectores. En el fondo decía que en Lamarck hay una cierta direccionalidad, que los organismos, no solo que está el tema de la influencia del ambiente, sino también hay una tesis de cierta direccionalidad, que no es necesariamente teleológica, pero que sí implica una direccionalidad establecida en la evolución. Y él trataba, junto con un biólogo evolutivo, de establecer una suerte de direccionalidad basada en principios de termodinámica, por ejemplo, usando su principio de mínima producción de entropía. Entonces, que los organismos tendían a ir a un estado de mínima producción de entropía. Entonces, eso porque en la noción de selección natural no existe en principio una direccionalidad, sí podría haber, pero la pregunta va a eso, si sigue siendo un concepto, bueno, relevante o que en última instancia podría ser prescindible en estas nuevas propuestas. Bueno, eso. Gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Me encanta que me la has hecho, me parece fundamental. ¿Cuál es el papel de la selección natural en la síntesis extendida? No te puedo responder, porque no existe tal cosa como una síntesis extendida, sino un montón de disciplinas, de marcos, de teorías, de puntos de vista, y unos tienen una concepción y otros otra. Y también hay que entender que, al igual que pasó al inicio de la biología molecular, que la gente que vino a estudiar biología molecular eran físicos, que se habían quedado sin trabajo de científicos porque ya se había hecho todo en la física, de forma muy caricaturesca, ¿no? Pero es como, bueno, ya nos hemos pasado la física, ¿ahora qué hacemos? Vamos a biología. Tenemos el caso paradigmático de Schrödinger, que hizo ese maravilloso libro sobre termodinámica en los seres vivos y sobre el crecimiento de la entropía y el comer entropía y negativa y esas cuestiones. Creo que pasa algo similar con la síntesis extendida, o me da la sensación de que mucha gente viene de la genética en concreto o de una biología molecular muy reduccionista y exportan a estas disciplinas nuevas muchas ideas que vienen de antes, y eso lo relaciono con la pregunta anterior de Leonel, con la apreciación de las unidades de selección. Seguimos hablando de que todo es selección natural, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la selección natural aquí? Depende de quién preguntes. Depende de quién preguntes, es fundamental, es creativo, es simplemente una cuestión estadística, como decía, de, bueno, pues unos sobreviven, otros no. ¿Por qué? Pues por 1000 millones de factores que no podemos entender todos, pero como tenemos el input del sistema y el output, tenemos qué es lo que entra y qué es lo que sale, podemos entender y podemos hacer cosas como predecir o explicar. Desde mi punto de vista, ¿qué papel tiene la selección natural? Muy poco, al menos en las explicaciones. Hay un artículo que leí, que no recuerdo cuál era ahora, que me pareció súper interesante, sobre el papel de la selección natural en la biología evolutiva, digamos como ley o como principio, que venía a decir que originalmente, cuando Darwin escribió el origen, era una ley, prácticamente, o como se entienden las leyes en física. Pasó a ser un principio, como algo, una ley entendida como algo explicativo, más como algo explicativo. Después pasó a ser una especie de principio, en el sentido de que, bueno, está ahí como sobrevolando todo, sabemos que está, pero tampoco le prestamos mucha atención, y que ha llegado a ser actualmente una tautología, en el sentido de que, pues la selección natural, pues evidentemente la selección natural es como entendida como simplemente hay cosas que sobreviven y otras que no, pero la explicación no nos interesa decir ha sido la selección natural, no, pero ¿por qué ha sobrevivido? ¿Por qué no? ¿Cuál es la adaptación? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que se mantiene? ¿Qué es lo que no? ¿Cuáles son las relaciones causales? Es decir, el rol causal de la selección natural yo veo que se está restringiendo mucho, lo cual no quiere decir que no existan rasgos o individuos, organismos que sean más adaptativos que otros. La cuestión del fitness es muy problemática, porque es muy difícil medir el fitness, pero sí que podemos decir de alguna manera que algo es adaptativo o no es adaptativo. ¿Cómo? Si ayuda a la supervivencia, si ayuda a la reproducción, y me parece que es un lenguaje o una forma de entender mucho más amplia o mucho más comprehensive, ¿no? Como que abraza más cuestiones, y que a mí me entra mucho mejor hablar de adaptación o de algo adaptativo que este lenguaje de la selección natural hace, como esta forma tan causal, es una fuerza. ¿Cómo va a ser una fuerza? ¿Dónde está la fuerza de la selección natural? La selección natural es una cuestión generalmente estadística, como hemos visto, puede ser creativo. Es que la selección natural puede ser creativo, si la entendemos en el sentido de John Beatty. No tiene un pero. Esa tesis no tiene un pero, salvo que entiendas qué quiere decir creativo, qué quiere decir selección natural. Y en cuanto a la MARC y la direccionalidad que comentabas, claro, la direccionalidad es todo un temazo. ¿Existe la direccionalidad dentro de este esquema que estamos aquí formando? También depende de qué entiendas por direccionalidad. Si es ir hacia algo mejor, ¿en qué sentido ir hacia algo mejor? ¿Qué quiere decir mejor? ¿Qué quiere decir el progreso? Por ejemplo, en vez de ir hacia adelante, ¿no? Vamos de una forma retrospectiva. Podemos ver que ha habido cambios o aumentos en la complejidad brutales, desde los primeros seres vivos hasta el momento actual,
ha habido un incremento en la complejidad brutal. ¿Es lineal? ¿Es direccional? Es direccional porque hay una dirección, que es aumento de la complejidad. No es lineal en el sentido de que siempre ha habido complejidad, siguen existiendo las bacterias y son menos complejas que nosotros. Entonces no es una cuestión de necesidad, sino que ha ocurrido. ¿Y por qué ha ocurrido? O mejor, ¿por qué ha ocurrido? ¿Cómo explicamos esto? ¿Con leyes o con principios termodinámicos? Se ha propuesto. A mí no me acaban de convencer esas visiones. Hay muchas, creo que pueden explicar ciertas cosas o ciertas tendencias, pero creo que la termodinámica está muy limitada precisamente porque es tan fundamental y tan básica que no es capaz de explicar cosas tan complejas como es la evolución de las formas. Quizá otra manera de explicar o de abordar, no sé si explicar, solamente explicar, no, de abordar esta aparente direccionalidad o no, esta sensación que tenemos de que puede haber una cierta direccionalidad, puede ser precisamente estas características del desarrollo, estos constraints, los expanders, es que es eso, o sea, es precisamente eso. Quizás ahí sí que exista una cierta direccionalidad entendida como no todo es posible, y hay ciertos atractores en cuanto a la variabilidad fenotípica. ¿Y esos atractores de qué dependen? Pues es que dependen de cuestiones genéticas, epigenéticas, del entorno, celulares, de mil cosas. Entonces, esa direccionalidad es muy, o en principio podríamos pensar que es muy volátil. Pero también vemos en series paleontológicas mantenimientos de tendencias evolutivas brutales, tanto a nivel macroevolutivo de aumentos de complejidad, aumentos de tamaño, aumentos de autonomía, como cosas muy pequeñas, como recuerdo una serie paleontológica de la que leí sobre cambios en los dientes, en la dentición de roedores, que eran unos cambios súper mantenidos en el tiempo a lo largo de miles de años, que no se podían explicar de ninguna manera si no era apelando a principios, como dices, termodinámicos. Claro, también estamos muy limitados en cuanto a evidencia científica y también en cuanto a herramientas teóricas. Y precisamente creo que elaborar estas herramientas teóricas, como es la evolución de los morfoespacios, los atractores, los constraints, las fronteras en el desarrollo, los límites de desarrollo, creo que abren posibilidades explicativas muy interesantes que no puede abordar una perspectiva mecanicista, simplemente porque no tiene las herramientas epistémicas necesarias para poder siquiera intentar explicar tendencias evolutivas. La selección natural no puede explicar tendencias evolutivas mantenidas a lo largo del tiempo que se observan, y que de hecho se observan. Entonces me parece muy buena pregunta y muy buena apreciación. Muchas gracias, David. Gracias, Rolando. Sí, realmente es apasionante todo lo que ha explicado David y nos deja con muchos deseos de seguir discutiendo el tema en muchas más sesiones, así que yo creo que le vamos a pedir a David que nos acompañe muchas veces más, porque además, bueno, da en el centro de temas que estamos discutiendo, que hemos estado discutiendo entre nosotros acá en el grupo, y por otro lado también en el caso personal, tiene que ver con mi trabajo de investigación, bueno, con colegas matemáticos, algunos por aquí los veo, hay uno al menos aquí conectado, un trabajo que hacemos tanto que yo he hecho en el pasado con físicos y actualmente con un colega ecólogo y, bueno, con otros biólogos. Y eso me lleva entonces a plantearte tres tipos de preguntas y comentarios a la vez, porque un primer aspecto que me pareció interesante de lo que tú señalabas cuando hablas de la síntesis moderna y de la síntesis extendida. Entonces nosotros que nos dedicamos, que nos ganamos la vida generando modelos matemáticos, ¿ah? Que luego se los proponemos, ¿no es cierto?, a otras disciplinas. La generación de los modelos matemáticos en el caso nuestro está motivada por generar una casa
muy amplia donde se pueda llevar a cabo la discusión filosófica, o más bien, no la discusión filosófica en general, sino que proveer un ámbito de demarcación entre teorías. Entonces, el problema de la demarcación, en este caso, entre la síntesis moderna y la síntesis extendida, yo la veo así, es decir, es algo que uno puede percibir de manera intuitiva, y yo agradezco justamente la reflexión más profunda que tú haces al respecto. Me parece que está de hecho la idea de proceso que aparece en la síntesis extendida, pero lo que, por ejemplo, nosotros nos hemos tenido que meter en uno de los temas que hemos estado trabajando, con esta famosa teoría de los hiperciclos de Eigen-Schuster, ¿no es cierto? Los hiperciclos, las cuasiespecies, que la han entregado como la llave que permite explicar todo, por un principio de autoorganización. Y bueno, eso yo lo clasificaría dentro de la síntesis moderna. Tiene que ver, por cierto, con la dinámica de poblaciones, pero nosotros le hacemos una crítica a eso porque justamente está considerando, es una noción de sistema cerrado también. Es una noción de sistema cerrado, y desde el sistema cerrado se pretende explicar todo, cuando en realidad hay que considerar el ambiente, el medio ambiente, la interacción que está siempre presente. Por esa razón nosotros hemos participado activamente, digámoslo así, en defender más bien la teoría de sistemas abiertos, y por cierto, para los hiperciclos, las cuasiespecies, nosotros tenemos modelos que son de sistema abierto y que consideran la interacción con el medio, y por cierto, aparece ahí un sistema, aparece ahí lo que llamamos un potencial de adaptabilidad o de fitness, pero que también está siendo modificado por la interacción con el ambiente. Los modelos usados, por ejemplo, por Eigen y Schuster, cuando hablan del fitness, lo perciben desde el sistema principal, digámoslo así, que ellos están estudiando, que es donde tienen sus observables, y aparece como un dato interno, cuando en realidad esto se tiene que modificar con el medio ambiente. Bueno, entonces, ahí yo creo que hay un criterio, el hecho de poder utilizar, entonces, la propuesta como un útil matemático para la demarcación es el análisis estocástico, que permite entonces generar la comparación de modelos, el modelo de la síntesis moderna con lo que yo considero que es la síntesis extendida, como tú la estás explicando. Ese es un comentario al respecto. Ahora, lo otro, respecto a la selección que estaba mencionando, o sea, yo me digo, la reflexión que a mí me viene también a propósito de otros comentarios que se hicieron, es que la selección se entiende a posteriori. O sea, yo no puedo decir en este momento cómo se está seleccionando. Se entiende a posteriori. Entonces, eso nos lleva a analizar el nudo que se arma entre varios conceptos. Es decir, para entender a posteriori necesitamos información. Pero ¿qué cosa es la información? Es decir, la información necesita también de una medición. Y al medir estamos cambiando el objeto que queremos estudiar. Eso significa que en realidad hay un nudo aquí entre medición, información, interacción. Es decir, yo creo que para eso necesitamos hacer
construir información a partir de un compendio de interacciones. El compendio de interacciones es lo que nos permite tener entonces una idea acerca de la selección, ¿no es cierto? Sabemos que, qué sé yo, que hubo aparentemente, no sé, un principio de selección que ocurrió en el pasado en nuestra especie, ¿verdad? Y que aparecieron ramas que no se siguieron desarrollando, pienso en el hombre de flores, etcétera, ¿verdad? Pero ahí lo que nosotros, eso lo tenemos porque el otro día lo mencionábamos en otra conversación ahí con Fernán también, con Fernán Río Seco, ¿no es cierto? Es como lo que hacen los juristas, ¿no? Están los compendios de las interacciones, que en el caso de ellos son los juicios, ¿ya? Entonces, yo pienso que hay aquí un nudo a explorar, o me equivoco, en esto de entender lo que es información, medición, selección. ¿Mm? Bueno, ese es un segundo punto. Ahora, respecto a lo del organismo, nosotros en nuestras modelaciones tendemos más bien a pensar no en individuos, sino que en flujos de biomasa. Flujo de biomasa, flujos entonces que los consideramos como inseparables, o sea, es para considerar, digámoslo así, esta materia en movimiento que uno no puede separar, digámoslo así, el movimiento de la propia materia, ¿no? Entonces, por esa razón usamos la imagen, digámoslo así, del flujo. Entonces, flujos de biomasa, los cuales los tendemos a... Sí. Poner al día PNS. Aquí me está hablando el computador. Bueno, los flujos de biomasa tendemos a dividirlos para efectos de su análisis en dos flujos. Un flujo conductor, que es aquel donde tenemos nuestras observaciones, y el flujo relacional. Y de la representación entre los dos flujos surge el modelo de sistema abierto, ¿ya? Y ahora, el flujo relacional para nosotros lleva información muy valiosa para definir el estado, pero el estado de esto que queremos llamar organismo, pero el estado no lo podemos observar. Nosotros medimos, tenemos observables, pero no lo podemos confundir con el estado. Entonces, el estado, tenemos la tendencia a decir ya, se alcanzó un cierto equilibrio, pero de repente este equilibrio se nos desarma. Bueno, yo creo que el organismo no será acaso el estado de equilibrio de una parte de un flujo de biomasa, simplemente. Es decir, eso nos lleva a una interpretación que permite tener entonces dentro de un organismo otros organismos y nosotros ser parte, así como decía Ronald hace un rato, ¿no es cierto? Que nosotros en este momento podemos también, nosotros somos otro organismo en este momento, efectivamente. ¿Ah? Es decir, el hecho de considerarlos como flujo, para mi gusto, nos provee una forma de ir analizando las variaciones y las relaciones entre diferentes partes del flujo de biomasa. Bueno, eso. De acuerdo, muchas gracias por los comentarios y la verdad es que no estoy familiarizado con el trabajo en concreto que desarrolles allí. La verdad que me parece muy interesante por lo que me cuentas y le echaré un vistazo para poder comentarlo mejor, pero así en caliente. Te voy a responder primero a lo segundo porque creo que la primera y la tercera cuestión están muy relacionadas.
En cuanto a la selección natural, sí, claro que evidentemente muchas veces se entiende a posteriori, en el sentido de que son al final inferencias históricas de aquí hubo selección natural o de esta manera ocurrió, y que es que a veces se nos olvida, es que recurro muchas veces a esto, pero me parece que es fundamental ver de dónde vienen los conceptos científicos, y creo que hay que entender que en muchas ocasiones son metáforas. Y Darwin introdujo el concepto de selección natural a raíz del de selección artificial. Darwin inicia su origen de las especies, el libro, hablando de selección artificial de cultivos o de líneas de ganado o de animales domésticos, como esa selección de quiero que se mantengan estos rasgos y los favorezco haciendo que te reproduzcas en vez de otro. Y de ahí viene el concepto de la selección natural, de la selección artificial, que de hecho hay una persona que lo selecciona. Pero en la selección natural no existe, como comentaban alguien, el diseñador inteligente, no existe el seleccionador, es una selección ciega que ya desarrollaba Dawkins, ¿no? Con su relojero ciego, que también tiene muchos problemas esa metáfora, pero es otra cuestión. Pero hay otro punto de esta idea que propones de la selección natural, de que es a posteriori. Sí, el poder, digamos, el afirmar científicamente la ocurrencia o la acción, si queremos decirlo en el lenguaje que utilizan, de la selección natural es a posteriori. Pero tampoco podemos olvidar que los modelos de genética poblacional, tanto los clásicos como la genética cuantitativa actual, tienen un poder predictivo que no tiene nada más dentro de la ciencia de la biología. Tiene un poder predictivo asombroso que no existe en otros sitios. Y de hecho es una de las críticas que se hace a estas visiones que podemos enmarcar dentro de la síntesis extendida, que se le critica de, sí, está muy bien la visión que tenéis y muy bien, pero no es científico porque no nos permite hacer cosas, porque no nos permite cuantificar, porque no nos permite medir, porque no nos permite, digamos, hacer ciencia en este sentido más de lo que era la síntesis moderna. Y creo que es un fallo de la extendida que puede solucionarse, o que hay muchas vías o muchos desarrollos que se están haciendo en esta dirección, ¿no? En hacer algo cuantificable, en algo más, digamos, muy cercano a lo empírico, y se está haciendo con éxito. Entonces, simplemente ese apunte de no olvidar que sí, la selección natural la podemos ver mejor a posteriori, pero también tiene un poder predictivo muy grande, con modelos matemáticos que los podemos criticar porque son idealizaciones o abstracciones muy fuertes, sí, pero también hay modelos muy complejos de genética poblacional en islas o en continentes que funcionan muy bien y que ayudan a hacer cosas, que al final es muchas veces el objetivo de la ciencia, no solo explicar, sino el intervenir o el hacer, ¿no? Y respecto a lo otro, a qué son los organismos o qué los entendemos como sistemas abiertos o cerrados, es que no acabo de estar de acuerdo, al menos desde mi postura organicista o organizacional, de que los sistemas, que en la extendida los sistemas sean abiertos y que en la moderna sean cerrados. No creo que, directamente creo que a la síntesis moderna no le interesan los sistemas, no se preocupa por el concepto de sistema entendido, digamos, en el sentido fuerte de sistema, no como conjunto de cosas, sino complejidad, redes, etc. No le interesa eso, nunca le ha interesado. Los sistemas son o genes, que de hecho de la genética viene la genómica, cuando se dan cuenta de que los sistemas son relevantes, pero previamente son genes individuales que dan lugar a fenotipos individuales, digamos, en una relación lineal 1 a 1. Y las poblaciones no son entendidas como sistemas, son entendidas como conjuntos de individuos o de organismos. Entonces, no creo que exista una idea de sistema porque no interesa el nivel del organismo. Como he intentado mostrar al principio, no interesa el nivel del organismo. Y en cuanto a esta otra postura de la extendida, por una parte, no creo que exista un cuerpo teórico, ni siquiera disciplinar, ni siquiera desde un punto de vista más social o más de práctica o más de antropología de la ciencia o sociología de la ciencia, que pueda argumentar o demostrar
que la síntesis moderna, perdón, que la síntesis extendida es una cosa, en el sentido de que ya hemos discutido antes, no creo que exista, y que los sistemas, el concepto de sistema se entiende muy diferente en la genómica, en la epigenómica y en la organizacional o en la ecología. Creo que se entienden de forma diferente. Y al menos en la postura que yo trato de defender aquí, los organismos no son sistemas abiertos. Los sistemas se entienden, o una de los orígenes de esta idea organizacional es Kaufman, que estudió fundamentalmente la termodinámica de los seres vivos, y definía a los seres vivos con un concepto que se ha mantenido desde entonces, que es que los seres vivos son sistemas cerrados organizacionalmente, pero abiertos termodinámicamente, en el sentido de son cerrados organizacionalmente porque tienen su propia organización, su propia individualidad, en el sentido que he tratado de explicar antes, de se pueden identificar y separar de su entorno por la organización que tienen. En este sentido, es un sistema cerrado, pero son abiertos termodinámicamente, evidentemente, y materialmente son abiertos en el sentido que comentabas de que existen flujos de masa que son fundamentales. Yo no conozco, no me he parado a leer acerca de los flujos de biomasa y le echaré un vistazo porque me parece que es una cuestión que puede ser muy interesante, sobre todo porque me parece que une la parte más organizacional o más, digamos, fisiológica, si queremos, con la de los ecosistemas o con la interacción, no solo como vista como interacción, selección natural en ese sentido, ¿no?, de interactor, sino de interacción real, digamos, como sistema. Entonces, no puedo comentar más acerca de esto al respecto porque no lo conozco, pero me parece que puede ser una vía muy, muy interesante de entender lo que son los organismos desde este punto de vista, ¿no?, tanto fisiológico como ecológico, que es una dimensión que a veces la visión que yo traigo del organicismo o de los organismos que trato de explicar aquí, a veces es muy... le faltan dimensiones. A veces le falta la dimensión de la interacción con el entorno de forma mucho más clara, como me comentas, de flujo de materia o de... Falta una visión ecológica y también a veces falta una visión temporal, a lo largo del tiempo, cómo se desarrolla. A veces el factor tiempo no se ha desarrollado todavía, es decir, que no es una visión completamente terminada, cerrada, sino que hay mucho que discutir todavía, hay mucho que desarrollar y creo que puede ayudar a hacer cuestiones muy interesantes. No sé si he conseguido responder a lo que me comentabas, que eran diversas cosas y tampoco tengo un amplio conocimiento de ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Rolando. Gracias, David. Bueno, yo Gracias, David. simplemente quisiera comentar que la riqueza de la filosofía de la biología, digamos, está expresada en esta necesidad que se tiene entre filosofía y biología desde un inicio, ¿no? Como decía el biólogo Ernst Mayr, y citando a Antonio Diegues, filósofo de la biología español, desde que aparece la filosofía de la biología dentro del cuadro, digamos, de la filosofía general de la ciencia, cambió la agenda intelectual de la filosofía de la ciencia. Y creo que a los que se dedican a la filosofía, aquí hay un rico, digamos, ámbito y problemas que investigar y descubrir. Así que le agradezco a David y a todos por su participación, y bueno, quedamos para la próxima tertulia. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, David, por el esfuerzo, la respuesta, la atención, y nunca se sabe qué va a pasar acá, tantas preguntas, tanta gente interesada. Ya has visto, ha sido como una buena sacudida. Sí, ha sido muy interesante, así que yo os agradezco tanto la invitación como el interés y la participación. Creo que ha sido una discusión muy rica y muy interesante. Espero que para todos. Quedas cordialmente invitado algún día si quieres traer un tema extra para discutir, para presentar, para contraponerlo, para ver qué, así a modo de ensayo. También podemos, eso, ningún problema. Sí, de acuerdo. Quizá cuando tenga algo más desarrollado, os propongo otra nueva participación. Vale. Pongamos todos el audio y aplaudamos. Aplaudamos. Bravo, David, y mucha suerte con la tesis. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, Memo. Luego.
Chau, chau. Chao. Quédate un segundo. Sí, sí. Chao, gracias. Muchas Chao, gracias. Ale. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Gracias, que les vaya bien. Gracias. Chao, chao, gracias.